Un saludo para todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de una mujer artista colombiana muy importante que fue Débora Arango y me encanta tener esa charla con otra mujer artista que es Sandra Maya. Bueno, hola querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, hola Zuli, ¿qué más? Qué rico encontrarnos esta noche para hablar pues de esta maravillosa artista que nos apasiona y que debemos conocer porque es maravillosa. Vale, bueno, Sandris, yo quisiera que tú te presentaras, cuéntanos quién eres, de dónde saliste. Bueno, mi nombre es Sandra Maya, para los que no me conocen, mucho gusto. Soy artista plástica en la Universidad de Antioquia, arteterapeuta y consteladora familiar. Tú te ganas tu pan con el arte, Sandri. Sí, sabes que sí. Y a través de los años he aprendido a combinar el arte con otras pasiones. Por eso, otra de mis pasiones es la psicología y siempre he tratado de encontrar qué hay más allá del arte, cómo el arte le sirve a las personas para expresarse, para encontrar caminos, para sanarse, para relajarse. Y esa combinación del arte con otra pasión, pues me ha permitido vivir de él. Maravilloso. Bueno, Sandri, empecemos perrajando de la Débora. A ver, lo más importante, ¿qué tan lesbiana era Débora Arango? Pues no, no hay registros que yo conozca que la ratifiquen y que ella misma se reconozca como tal. De hecho, pues toda mi documentación, inclusive que me parece a mí la más importante, es la de Santiago Londoño, que la entrevista a ella personalmente en 1995 y 1996. Es una entrevista que Santiago Londoño, que es historiador y además investigador y que escribió un libro muy importante sobre el arte y el grabado en Colombia, pues le hace personalmente a ella. Le saca mucha información y pues ella no se reconoce nunca como tal. La verdad que no. Y muy difícil, y la época pues que le tocó muy duro pues para la Débora reconocerse como tal. Y también era más como por romper el hielo, porque realmente es irrelevante eso pues, para el arte que Débora pudo hacer. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿de dónde tienes esa información? Porque me imagino que mucha gente como tú, pues también puede tener esa inquietud. Claro, es como una especie de leyenda urbana, porque Débora se dedicó a pintar desnudos, especialmente los de la mujer. Ella sentía un interés muy especial por el cuerpo femenino y también tengo entendido que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, montaba a caballo, usaba pantalones y era un montón de cosas que la hacían salir del molde y de los estándares de la sociedad. Entonces, bueno, categorizarla así es como lo más fácil, aunque pues es irrelevante pues para el arte. Pero también es muy arriesgado calificarla como tal, porque eso no implica que haya sido la primera mujer que manejó carro en Medellín o que se puso pantalones. Es que ella obedece a un movimiento internacional precisamente por la época en que ella nació. Es que es muy interesante porque Débora Arango nace en 1907, cuando acaba de empezar el siglo y Ujú. el siglo XX. Y resulta que de ese siglo, finales del siglo XIX, fue socialmente, artísticamente, intelectualmente, moralmente, un momento de mucho caos, de mucha confusión, donde cada cual estaba buscando un camino, porque veníamos de siglos y siglos de represión en todo sentido. Entonces, Débora es hija de la modernidad, es hija del nacimiento de un siglo que traía esperanza, que traía lenguajes nuevos, que traía la opción de expresarse de manera diferente a como había ocurrido la vida desde siglos atrás. Entonces, mira que Débora obedece a un principio de siglo donde viene un movimiento en el arte que fue el impresionismo
y que dio pie a otros movimientos que se llaman los sismos. Estos sismos, que son el cubismo, el expresionismo, el impresionismo, el dadaísmo, el fauvismo, el futurismo que se dio en Italia, cada uno se iba dando en un país diferente de Europa, y esto obedeció al cansancio de la gente, porque no solo se dio a nivel de pintura y escultura, sino también de escritura. Fue una época en que nació la fotografía, el teléfono, el telégrafo, el tren, la luz eléctrica. Entonces, pasar de la oscuridad a la luz, eso fue algo maravilloso, eso fue revolucionario. Todos estos nuevos aparatos y la nueva tecnología abrió un mundo diferente a estos jóvenes. Y también el cansancio de ser tan normativos, es que la gente no podía reírse en la calle, no podía correr, tenía que vestirse de determinada manera. Débora nació en ese momento de la historia, en ese espíritu de esa época donde las normas estaban para moverlas, para transgredirlas. Entonces, Débora era una transgresora natural porque su época, el movimiento de la época ya estaba impregnado en la cultura del momento. Este movimiento de los sismos llegó hasta Antioquia gracias a Pedronel Gómez, que fue profesor de Débora Arango. Fue Pedronel Gómez quien contagió a Débora Arango de esta modernidad, de esta ruptura de normas académicas en torno al arte. De hecho, entonces, Débora Arango comienza desde niña a pintar con una monjita italiana en el Colegio María Auxiliadora, y esa monja italiana alaba mucho estas cualidades que tiene la niña, inclusive la pone de monitora, pero resulta que es que Débora desde muy niña le dio una enfermedad que era muy, muy grave dentro de la salud, que era el paludismo, cuando eso no había vacunas. Entonces la gente se tenía que ir a temperar, o los médicos los mandaban a temperar, así se llamaba, a las fincas donde había aire puro, y Débora tuvo que irse de Medellín, donde nació, donde una hermana a la estrella vivió 2 años allá, y digamos que esta enfermedad interrumpió sus estudios en varias ocasiones. Ella entonces entra a este colegio y debido al paludismo también se sale del colegio antes de tiempo y se dedica a pintar. Ella dijo no. Pues en ese momento las mujeres no podían estudiar, no les daban el cartón de bachillerato. A los hombres les daban el cartón de bachillerato y a las mujeres les daban un certificado de estudio. Y ese certificado de estudio lo que garantizaba era que esa mujer dentro de la escuela, dentro del colegio, aprendía cosas que le ayudaban a ser una perfecta ama de casa. Es decir, ellas aprendían matemáticas y español, secretariado en algunos colegios, modistería, culinaria, bordado, actividades que las hacían y las preparaban para ser una ama de casa perfecta. Pero tenemos que una Débora muy inteligente, muy analítica, que ella veía y observaba cómo era su sociedad, y ella cuando se salió dijo, no, es que yo quiero es dedicarme a la pintura, yo no quiero ser ama de casa, porque ella ya venía teniendo una batalla con sus profesores, Eladio Vélez y Pedronel Pedro Gómez, Gómez. que la estaban discriminando o que la discriminaron debido a la presión de sus compañeros de estudio, porque se atrevió a manifestar que quería aprender el desnudo femenino. Débora Arango estudió 4 años con Eladio Vélez, él fue director de Bellas Artes, pero ella desde allí ya se estaba aburriendo como en ese arte clásico, entonces ella pidió permiso para salir a pintar la ciudad, como hacían los impresionistas, salir a pintar el paisaje urbano o el paisaje rural.
desde ahí ella ya empezó a romper normas y desde ahí ya vemos que ella ya tenía influencia de ese movimiento mundial, porque si bien se dio en Francia, pues eso se volvió mundial. Entonces ella estaba muy enterada de ese movimiento. Eso ya da elementos para mirar la clase de intelectual o de mujer que ella era, una mujer que leía y que estaba a la vanguardia de los movimientos del mundo. A ella le fue más fácil porque su papá y su mamá viajaban mucho a Europa. Era pudiente, Sí, pues, sí, riquísima. pues no sé qué tan riquísima, pero sí su papá era empresario y viajaba mucho con su mamá, entonces les traían regalos, noticias, periódicos, libros, me imagino, porque el papá siempre, siempre fue que se llamaba Castor Arango, fue el mejor apoyo que tuvo Débora Arango. Entonces, cuando ella se salió de estudiar, yo a mi hijita, yo la patrocino, yo siga pintando, si usted tiene el talento, yo la patrocino. Él era un hombre y su mamá también, pues por la misma oportunidad que tuvieron de ver otras latitudes Culturas, y claro. otras culturas, entonces eran más abiertos. Y además, pues, el señor Castor Arango era un hombre feminista, en el sentido de que apoyaba a su hija o a sus hijas, porque ellos fueron 12 hijos, para que estudiaran lo que quisieran. Eran muy modernos en el sentido de que ellos también querían que sus hijos, hombres y mujeres, estudiaran. De hecho, Débora tuvo varios hermanos médicos y uno de ellos estuvo en el anfiteatro y en el sanatorio, en el manicomio municipal, y él le daba permisos para que entrara a ver las clases de anatomía, los cadáveres o los locos, los manicomios, y eso para Débora fue algo impactante. Empieza a pintar la ciudad y en ese recorrido de ciudad, entonces se impregna de esa humanidad y de ese dolor, especialmente de las mujeres. Entonces, Débora Arango empieza a interesarse por la loca, por la prostituta, por los mendigos, y dentro de su obra lleva una característica muy bonita que es el humor y la sátira. Entonces ella tiene unas obras graciosísimas, graciosísimas. Y por supuesto, pues fue muy criticada porque entonces no era, además de ser mujer pintora, que si no era bien visto en París, imagínense en Antioquia. Imagínese en Antioquia, por Dios. Imagínense en Antioquia, que las mujeres sí, que eran alumnas de Pedro Nelly, de Eladio Vélez o de otros maestros como Rafael Sanz o Carlos Correa, ellas podían pintar, pero bodegones, flores, paisajes muy tiernos. Y llega Claro, Débora a pintar locas, a pintar mujeres prostitutas. prostitutas, mujeres peleando, mujeres pobres teniendo un parto en la soledad de una celda, pues es que eso, además con colores estridentes, bruscos, la figura humana desfigurada. Entonces, mujer que se sale de las normas, que pinta tan feo, que pinta mamarrachos según los críticos de la época, que pinta de efesios, eso fue pues el escándalo del siglo, eso fue el chisme del momento. Esa fue la persona señalada del momento, a pesar de que Débora Arango iba todos los días a misa y comulgaba. O sea, ella era entre los dos mundos, entre Claro. su cultura antioqueña conservadora y una imaginación y un pensamiento liberal del mundo. Y una denuncia social también. Era como, Exacto. Y quería ser bien comportada, entre comillas. No, lo era realmente, pues ir a misa, serviciosa. Tengo entendido también que cuidó al papá cuando se enfermó, exacto. como el Sí, papel de sí, buena hija. Pero la sí. realidad social era tan abrumante que ella no se podía hacer la boba ante eso que veía. Exacto. Y lo bonito es que eso, por ejemplo, lo aprendió de Pedronel Gómez, porque Pedronel Gómez trae ese movimiento expresionista, era una obra muy exótica, muy sensual, donde mostraba las penurias de los mineros de Anorí, del Bagre, de Segovia, de toda la región minera de Antioquia. Y él además era exótico porque él pintaba la sensualidad de la selva,
lo agreste de la selva junto con el desnudo, la sensualidad y la denuncia social. Entonces, digamos que ese espíritu eh, impactó a Débora cuando por primera vez pudo ver la elaboración de esos frescos. Eso se le robó el alma a Débora. Dijo, esto es lo que yo quiero pintar. Entonces ella empezó a ser alumna de Pedronel después de que se fue de donde Eladio Vélez, y inicialmente hicieron una primera exposición en el Club Unión, donde ella y todas sus compañeras pintaron flores, bodegones, y estas alumnas le hicieron un almuerzo al maestro Pedronel para pues, agradecerles, y Pedronel dentro de ese almuerzo o en la conversación les dice, no, vea, el próximo año nada de florecitas ni de bodegoncitos, o sea, el próximo año vamos a pintar desnudos. Y Débora pues se emocionó, se llenó de pasión, y eso generó que sus compañeras la repudiaran. No, pero ¿cómo se le ocurre pues pintar un desnudo? No, eso es inmoral totalmente. Y le pusieron como condición, eso fue en las vacaciones, digamos, de diciembre. Y cuando regresaron a clases, todas sus alumnas le mandaron una carta o se expresaron ante Pedro Enel Gómez que si Débora Arango entraba a esa clase se iban todas. En un momento en que él tenía que sobrevivir también, educar a muchos hijos, porque él tuvo 12 hijos, Ah, y lo pusieron como entre la espada y la pared. Entonces Débora empezó a asistir a la casa a recibir clases particulares con Pedro Enel Gómez, y resulta que la esposa de Pedro Enel, que era italiana, llamada Juliana, eh, le cogió mucho cariño a Débora y le dijo, usted tiene tanto talento que usted tiene que aprender italiano para que se vaya a Italia a estudiar. Y esa señora le empezó a enseñar italiano a Débora. Cuando Pedro Enel Gómez se enteró de que la esposa le estaba enseñando italiano, se llenó de celos, de rabia, y nunca más, pues Débora dice que desde ese momento él cambió totalmente con ella, que ella no se explica qué fue lo que le chocó a él, si la esposa era que la veía más talentosa a ella que a él, o no se sabe qué fue lo que pasó, que inmediatamente le cortó clases, acceso pues a conversar con su esposa. Entonces empieza Débora a ser ¿por qué? señalada. Pero, ¿por qué No, no Pedro hay Nel se pone en explicación. esa? Pudo ¿Tú qué haber sido, crees, persona? pudo haber sido celos artísticos. O sea que lo que pasa es que en esa época era muy difícil tener trabajos artísticos en Antioquia. Sin embargo, él fue profesor de la Nacional, es que él era profesor de arquitectura, era profesor de la Facultad Nacional. Él fue el que hizo los planos del barrio Laureles y del barrio San Javier. O sea, él era un hombre que tenía una entrada fija, pero artísticamente era muy peleado los pocos proyectos que salían. Entonces ellos se peleaban, como decir hoy el presupuesto participativo, pues es Ujú. algo La equivalente, historia ¿no? no cambia. La La historia no historia cambia. no cambia. Entonces en esa época, o sea, que te dieran un proyecto para el municipio, para la gobernación, era muy importante, pues porque te daba prestigio y nombre. Además te ganabas una plata extra. Entonces, digamos que Ujú. los artistas de la época se guerreaban eso, y digamos que Pedro Nel era un líder. Él junto con Débora, con Eladio y con otros, con Rafael Sanz y Carlos Correa y otros, formaron la Escuela de Acuarelistas de Antioquia. Eso fue demasiado importante porque es que esa técnica no se trabajaba en Colombia. Inclusive fueron pioneros a nivel latinoamericano. Entonces Ujú. viene esta mujer y dice, a mí me gusta pintar desnudos. Empezó a pintar la sensualidad femenina. O sea, es que en ese momento de la historia las mujeres y hombres no se podían mirar el cuerpo. Eso era pecado mortal al pecho, como dice el dicho. Entonces eran mujeres que no se podían mirar en un espejo, no podían reconocer que tenían sensualidad o agrado por el sexo, por los hombres, digámoslo así, no lo podían expresar,
Y llega esta mujer y pinta a una monja desnuda, pinta a una mujer sensual en su adolescencia, que fue Elvira, su hermana, quien le sirvió de modelo, y pinta a otras mujeres, entre ellas una amiga de ella que se iba a ir para el convento, que le dijo, Débora, ¿sabe que antes de yo irme para el convento, le voy a posar a usted desnuda, para que pinte lo que quiera, porque era muy difícil conseguir modelos reales, pues. Y el mismo Eladio Vélez la denunció con el párroco de la iglesia de San José, esa que vemos en la Avenida Oriental, y este padre, que no recuerdo ahora el nombre, la llama y le dice, oiga, es que ha venido muchas señoras a quejarse, la sociedad de la decencia, de la La Liga moral, de la Decencia, la Liga de la la, Decencia, yo creo. la Liga de la Decencia, vinieron a quejarse por usted, porque cómo se le ocurre hacer desnudos y además de eso exponerlos. Yo quisiera, le dice el padre, yo quisiera saber quiénes son las que le posan a usted. Y ella, que no tenía pelos en la lengua y que no se aguantaba nada, le dijo, ¿sabe quiénes son mis modelos? Las hijas de las señoras de la Liga de la Decencia. Esas son mis modelos. Entonces, pues eso era una, Escándala. y una mujer muy atrevida. Luego de eso, ella hace una exposición en 1948, donde aparece con la obra Adolescencia, y ahí fue que no la llamó el párroco de la iglesia principal de la ciudad de Medellín, o una de las más importantes, sino que la llamó el arzobispo de la catedral de Medellín, que era el arzobispo García Benítez, y le dijo que eso era pecado y que cómo se le ocurría pintar eso tan pecaminoso. Y Débora, que no tenía pelos en la lengua ante nadie, le dijo, oiga, señor arzobispo, pero es que yo sepa, los pecados de las mujeres no son diferentes a los de los hombres. Perdón, De rebelde, se lo decía porque Pedronel también pintaba desnudos y nadie le decía exacto. nada. Exactamente. Y esa no se le arrogaba a nadie. Y ella cuestionaba, sí, esa doble moral porque además Débora alguna vez en el colegio vio que una monja se enamoró del jardinero del colegio y se voló con él. Ella quedó cuestionada en el sentido, pues estos también son humanos, estos son gente común y corriente, o sea, la sociedad los ha diosificado, pero ellos son seres humanos que sienten tristeza, rabia, alegría, porque teníamos y tenemos la impresión de que la gente que es religiosa no, Está elevada, es más allá, no, piensa, siente. y no eso, y no es humana en el sentido de que no puede estar triste, que no puede, siempre tiene que estar de buen genio, siempre tiene que estar siendo muy bueno, ¿sí me entiendes? Sí, te entiendo. Y entonces eso Ujú. la cuestionó a ella, dijo, no, es que ellos también son seres humanos. Y de alguna manera empezó un sarcasmo también por estos ataques de la iglesia y de la prensa y de la política, Claro, donde ella empezó a claro. burlarse fue de todo el mundo y a desnudar a todo el mundo, en el sentido de que a los políticos los volvió animales, hienas, batracios, serpientes, buitres, Sapos. sapos, y a la gente de la iglesia también la empezó a cuestionar en sus reverencias, en sus ritos, sin meterse pues a atacar la Con la iglesia fe, como iglesia. Eso, ella no se metió claro. con Dios ni con la fe, sino con los seres humanos. Entonces, en ese sentido, ella desnudó a la sociedad entera. Esa fue la Ujú. transgresión de Débora Arango. Ahí radicó su sarcasmo, porque fue muy sarcástica, fue muy fuerte, fue muy irónica. Y, Ujú. y ella no pintaba acuarelitas color rosa. Ella pintaba en su movimiento expresionista, que ella misma se calificaba como expresionista, era la realidad cruel, cruda, en sus colores, en sus formas, en sus deformidades. Entonces ese fue el gran aporte
de Débora Arango a nuestra sociedad y al arte. O sea, es que fue una mujer re atrevida, re transgresora. En 1940 ya estaba pintando la realidad social de nuestra época, que era muy fuerte. Es que en Medellín en ese momento habían 65.000 habitantes. O Un sea, eso era pueblito, un pueblito. Y de esos 65.000 habitantes hay unas estadísticas que dicen que en Medellín habían 800 cantinas, que había trata de blancas, y eso lo denunció Débora Arango. O sea, aquí no había nada más que hacer sino emborracharse o ir al campo, claro, pues, pero digamos que ese era, y era un momento coyuntural, todavía. todavía es una cultura muy bebedora. Y Ujú. fue un momento coyuntural de la historia porque eh, fue la época de la violencia en Colombia, que fue demasiado aterradora entre liberales y conservadores, donde hubo la chusma. Entonces estas chusmas llegaban a masacrar, los liberales mataban a los conservadores a los liberales, y eso se dio en el campo. Entonces mucha gente emigró a la ciudad y llegaron a esta Medellín tan pequeñita, de 65.000 habitantes, y fue donde empezó a extenderse la ciudad. Entonces hubo mucha miseria, mucha prostitución, mucha pobreza. Y esa realidad que le dolía a Débora, porque ella misma decía, no, es que yo sufrí mucho, yo salía a las calles y yo sufría mucho, porque ella en su interior era una mujer muy caritativa, era una mujer muy buena, eh, y muy conservadora en su educación. Muy Entonces católica, a ajá. ella le dolía la sociedad, ella le dolía el sufrimiento de los niños, ella le dolía las madres solteras, las mujeres, las condiciones de vida eran terribles. Es que la mayoría de mujeres se morían en el parto, y a nivel mundial, digamos que la estadística era que las mujeres se morían a los 25 años, la que fuera muy fuerte, y generalmente en el parto, y los hombres se morían de 24 años por las guerras o por los conflictos internos, por las guerras civiles. Ella empieza, sigue pintando pues toda esta realidad, la invitan a exponer el ministro de Educación, Jorge Eliezer Gaitán, a Bogotá, y hace una exposición que se llamó Expresionismo Pagano. ¿Cómo les parece el nombre? Es que será ya romper el molde. Débora fue muy especial porque se convirtió en el debate público entre liberales y conservadores. Entonces, cualquier cosa que ella hacía en su obra, se la peleaban en los periódicos, los críticos, unos para defenderla, otros para atacar. Matan a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. El Entonces, Bogotazo. el Bogotazo, que, o sea, hubo masacres, hubo destrucción masiva de la ciudad. O sea, eso fue tan supremamente miedoso que eso lo empezaron a transmitir en la radio. Todavía aquí no había televisión. Y Débora Arango sintió tanta angustia que, escuchando el radio, empezó a pintar lo que ella escuchaba, y sacó una obra que se llama La Masacre, donde muestra cómo mataron a Gaitán, cómo la gente enardecida también mata a Roa, el asesino de Gaitán, y cómo la gente se esconde, los estudiantes, o sea, la masacre que hubo ahí. Entonces ella involucra a la sociedad entera, estudiantes, clero, líderes, militares, no, o sea, la angustia que ella sintió en la destrucción del país y cómo lo estaban destruyendo, y el miedo pues que todo el mundo sintió, ella logró plasmarlo en una obra. Y a raíz de eso, pues hubo muchos movimientos donde el Partido Conservador, liderado por Laureano Gómez, y el Partido Liberal, liderado por Carlos Lleras, empiezan esa pelea, y resulta que estos dos líderes hacen un acuerdo en París donde dicen, vea, para que se acabe tanta violencia en Colombia, entonces hagamos una cosa, que manden 4 años los conservadores y 4 años los liberales. Y así empieza, pero entonces
Débora, que era muy crítica, empezó a ver cómo se partían la torta y cómo se peleaban la nación y Colombia, todas esas aves de rapiña, entonces empieza un periodo de obra política, donde ella, sin saberlo y sin quererlo, hace un registro histórico de la situación del país. Y ese es pues un momento culminante en su obra, muy, muy brillante en su obra, pero eso solo se vino a ver en los años 80. Ella va a México y estudia muralismo porque ella pues desde joven quería hacerlo, y para poder estudiar allá le pidieron una carta de recomendación de sus maestros y ni Pedronel ni Eladio Vélez le quisieron dar la carta de recomendación. Entonces ella, cuando llegó a México con el profesor Cantú, le dijo: vea, a mí no me dieron carta de recomendación mis profesores, pero yo le traje las acuarelas que yo hago. Y el profesor Cantú vio esa obra y dijo: no, pues es que usted no necesita carta de recomendación, bienvenida. Ella va a España y se está 2 años estudiando dibujo y retrato en la Academia de San Fernando de Madrid, que es una de las más importantes, donde estudió Picasso, Dalí y otros. Ella se va a Londres a estudiar cerámica, también estuvo con sus sobrinas, estuvo 2 años. Entonces mira que fue una mujer que Rica, nació, riquísima. no, y fuera de eso fue una mujer que nació en el momento equivocado para la época. Es que era una mujer muy moderna, una mujer de nuestra época, Claro, digámoslo así, adelantada a su tiempo, pero yo adelantada. creo que nació donde era porque su visión y su espíritu es lo que nos permite tener como toda esa información del país, esa visión. Y era su Entonces, misión, mira, era claro, su misión a través del arte, mostrar la realidad y el dolor de patria. Eso es evidente en la obra de Débora. Es muy Sandri lindo Bella. y nos da un registro pues de lo que viene de atrás, que todavía seguimos viviendo. A los 53 años dejó 15 años de pintar públicamente. Dije: ay no, yo ya estoy muy cansada, se me ha muerto mucha gente de la familia, digamos que tenía un poco de depresión, de cansancio, de generar tanta polémica, de pelear con Harta, tanta gente. Porque inclusive los hermanos le decían: no, Débora, es que sabe qué, usted nos está exponiendo públicamente, la gente nos está rechazando pues por ser la hermana de la pintora transgresora, por decirlo así. sí. Ay, a ella no le importaba, dijo: ah, pues, sí. Y entonces ahí en esos momentos, cuando estaba siendo tan crítica, tan criticada, fue donde le apareció el pretendiente que si dejaba de pintar, se casaba con ella. Y ella le dijo: ah, he bregado con Pedro Nelly, con Eladio Vélez, ahora va a venir usted a prohibirme que pinte. No bien puede, sale por la puerta donde entró. Tan linda, yo la amo, pues yo la amo sencillamente. Sí, tú adoras a Débora. Sandri, ¿cuál fue como el gran aporte de Pues Débora, en tu yo lo he opinión? comentado durante toda la Claro, charla, por supuesto. pero el gran aporte de Débora fue registrar desde su sensibilidad humana, porque era una mujer muy humana, esa miseria, esa injusticia, esa desigualdad social que había en nuestra sociedad. Es que ella era muy humana, una mujer es que eso era lo contradictorio, o sea, era una mujer muy de su época en estilo conservador, pero muy transgresora y muy liberal en su pensamiento. Y digamos que ese contraste en ella fue lo fascinante de ella. Sandri, para ir cerrando, tengo una pregunta. Si en la actualidad hubieran Déboras Arango, ¿cómo serían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo se comportarían? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que una Débora de hoy debe conservar esa sensibilidad humana, debe denunciar como lo hizo ella, debe hacerle caso a su corazón y expresar todo lo que tenga dentro de su interior sin la necesidad de destruir a nadie. O sea, no, es que debe ser una mujer libre en su expresión y auténtica en su ser. No necesita un físico determinado, un pensamiento determinado, una corriente determinada.
porque si bien Débora se vio involucrada dentro de la política, ella era apolítica. Ujú. Entonces es una mujer que pueda expresar sus sentimientos libremente, conservando su calidad humana y su visión de ver más allá de lo que aparentemente tenemos socialmente como permitido. Entiendo. Sandri, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Decir algo más sobre Débora o sobre otra cosa? No, no, yo creo que todo el tiempo yo he logrado mostrar mi admiración por una mujer tan aguerrida y tan valiente. Ella cumplió una misión de testimonio de un país y de una sociedad, y en ese sentido su obra es muy importante para nuestro país. A nivel de arte, fue una mujer que se atrevió a ser diferente, a salirse del molde de la mujer permitida. Ujú. Ella revolucionó la acuarela en el sentido de que ella también, por hacer formatos grandes, pegaba dos pliegos de acuarela y ella, sin saberlo, también transformó el arte. No se quedó solo en el formato permitido, sino que se salió del molde, se salió del En todos formato. los aspectos. Entonces fue uno de sus grandes aportes, pues también a Qué la belleza. técnica. Y fue una mujer tan supremamente humana y tan hermosa en su ser interior, que por eso yo la amo, por eso yo la admiro y por eso mmm, me siento muy honrada de conocerla y de que haya nacido en esta tierra. Sandri, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, te agradezco un montón. Cuéntanos también si quieres de tus servicios, por si alguna persona está interesada como en tus Bueno, cositas miren, que haces, que son varias. ajá, bueno, pues yo soy profesora de arte, mucho tiempo he trabajado con niños, jóvenes y adultos. Para ello, pues me he alimentado de la psicología, de la arteterapia y de las constelaciones familiares, para que mi taller no solo sea un lugar echar pintura, sino un lugar de autoconocimiento y reflexión propia. Y bueno, le doy gracias a Dios y a ti por invitarme. Muchas gracias. Que estés muy bien, Santis. Bueno, Hablamos pues. Un abrazo grande. chao, Chao. querido.